está el título entonces de esta mañana. Ya. ¿Listo? Muy bien, ahí está el tema de esta mañana, las bodas de Caná. Y este viernes empezamos una nueva serie donde vamos a estar viajando a través del Evangelio de Juan y vamos a estar, como siempre, buscando que el sermón sea completamente teocéntrico, cristocéntrico, de tal manera que podamos seguir exaltando y honrando al Dios del universo en la persona de Cristo. Y ya el lunes este viernes pasé el temario verbal, lo voy a pasar por escrito para que podamos ir viendo a Cristo evangelizando, sanando, mostrando su gloria, muriendo por los pecadores, resucitando. Y el énfasis va a ser la presencia de la persona de Cristo a través de los estudios de los viernes y de los sermones dominicales. Por eso hoy vamos a ver este Evangelio de Juan capítulo 2 y vamos a prácticamente a dividir en dos temas principales Juan capítulo 2. Lo primero que vamos a ver en la primera división va a ser la divinidad, ¿sí? La divinidad de Jesucristo. Y la segunda división va a ser el matrimonio bíblico. ¿Por qué bíblico? Porque sabemos que hay matrimonios mundanos y sabemos que hay una degradación de esta institución sagrada del matrimonio. Entonces vamos a estar viajando en estos dos temas, ¿verdad? Un sermón siempre debe ser un árbol. Un sermón debe ser un árbol en el que el tema principal va a estar centrado siempre en Dios, en Cristo, en la verdad, en la gloria de la verdad. Pero en este caso vamos a tener un tronco, que es la divinidad de Cristo, y una rama, que es el matrimonio. Y aquí es lo que vamos a ver. Entonces vamos a darle lectura a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y estamos empezando ya tarde, 10:17. Bien, dice Juan capítulo 2 del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala, ¿no? el catador, cuando el metre le llaman, ¿no? Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es todo esto? Bueno, aquí lo que vamos a empezar a ver es que es en Juan capítulo 2 donde el Padre le da el banderazo de salida a Cristo. ¿Sí? Cristo no hizo ningún milagro antes de este momento. No hay ningún milagro. La Biblia registra su verdadera función como Mesías hasta este momento, donde Él manifiesta su divinidad. Ya el viernes de anteantier vimos en Juan capítulo 1 la divinidad de Cristo, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Mostramos en el estudio del viernes que primero Cristo dijo que Él era Dios, luego lo demostró y luego mostró atributos que solamente Dios tiene, y luego la realización de milagros, cosas sobrenaturales que solamente alguien que sea Dios lo puede hacer: resurrecciones, sanidades de cojos, sanidades de leprosos, sanidades de ciegos. Y luego vemos al apóstol Pablo, un ex fariseo escrupuloso, diciendo que el Jehová del Antiguo Testamento era Cristo. Y luego vemos a Pedro, otro fariseo, otro judío, que veía que el Antiguo Testamento hablaba de Jehová, y él reconoce fácilmente que en el Nuevo Testamento Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Y luego vimos un texto donde Dios Padre dice que Cristo es Dios. Y aquí es increíble ver toda esta cataratas de información donde la Biblia nos muestra que Cristo es Dios. Y en ese sentido podemos entender que el verdadero creyente predestinado es una persona privilegiada hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque el mismo dueño del universo vino a redimir a su pueblo y a pagar a la justicia lo que los pecadores le debían a la justicia. Y aquí vemos entonces ya el banderazo, como digo, Dios, que Dios Padre le da al Hijo de Dios, y vemos que el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo lo hace en una boda, en un matrimonio bíblico. Entonces, vamos a ver esta transformación, esta conversión de agua al vino. Y que dice Juan capítulo 2, versículo 11, que este principio de señales sagrados que autentificaban su divinidad, y que ante una necesidad, que en este caso algo pasó en esa boda, Cristo realiza un milagro. Vemos la intervención de María, donde es puesta en orden, es puesta en su lugar, dando a entender que a partir de este momento debes de entender, María, que las órdenes vienen de arriba. No, ya no eres tú el que va como la autoridad que tiene una madre sobre su hijo. Ya no. A partir de ahora, las órdenes vienen de arriba. Y es interesante ver que el evangelista, el apóstol Juan, lleva un registro de la agenda. Dice al tercer día ¿de qué? Exactamente de lo que me están narrando del capítulo 1, al final, de cómo los judíos habían creído en él, pero él no creía en ellos. Entonces vemos que esta determinación de mostrar su divinidad, primero para que el mundo sepa que es Dios encarnado, vemos que es honrar a un matrimonio, el matrimonio bíblico, no el degradado del siglo XXI, está honrando el matrimonio. Y en tercer lugar, el fortalecimiento de la fe de sus discípulos, porque hasta este momento ya le llaman los teólogos la banda apostólica. Yo sé que esa palabra ya suena en tono musical, ¿no? La banda maguey y la banda todo eso, ¿no? Los teólogos le llaman la banda apostólica, ¿verdad? Donde ellos ya habían empezado a seguir a Cristo, pero en ese momento, cuando ellos ven que de pronto Cristo convierte el agua al vino, en ese momento es la fortaleza, la fe, de tal manera que el cristiano dice: yo sé en quién he creído. Él es Dios, lo acabo de ver, me consta. Y por eso es que durante 3 años y medio estos hombres empezaron a ver a gente resucitada, una niña que Cristo resucitó, un joven que ya lo llevaban en el féretro al cementerio resucitado, Lázaro que a los 4 días ya apestaba, se estaba pudriendo ese cuerpo y es resucitado. Por eso es que empezamos a entender que la fortaleza de la fe que ellos veían que Cristo es Dios, ni siquiera el imperio romano los pudo callar.
callen a esos hombres que dicen que ese Jesús de Nazaret no es Dios. No me puedo callar, yo lo vi, mis propios ojos vieron que Él es Dios. Él calmó el agua, el viento, al viento dijo, calla, enmudece, y el viento y el agua se tranquilizó. ¿Cómo puedo yo callarme ante algo que he visto? Y esta inyección donde fortalecía la fe de los discípulos, empezaba este día. En una pequeña ciudad, Caná, una ciudad económicamente intrascendente, pero en una boda. Y aquí vemos, voy a estar brincando de los dos lados, por eso lo quise que lo vieran, porque esta boda no era cualquier boda. No era cualquier boda, hermanos. No era de Polo que se casaba con las Chupitos. No, hermanos, no. Esta boda era una boda completamente de personas morales. ¿Por qué? Pregunta. Polo y las Chupitos, ¿invitarán a Cristo a su boda? Y aparte, a la banda apostólica, los 12 apóstoles, dirían, oye, estaría buena la idea, ¿no? Vamos a invitarlo. Sí, pero espérate, pero no va a haber alcohol. Ya ves cómo es Cristo. Sí, vea. Y aparte, no va a haber reggaetoneo. Sí, vea. Y aparte, la fulana y la sultana tampoco van a venir, porque esos son muy religiosos. Oye, sí, no, mejor no lo invitamos. ¿Saben ustedes a cuántas fiestas no invitan a los pastores? A casi todas. No va a venir el pastor, no. Si con un simple obrero. Yo no soy nada, hermanos, yo no soy nada. Y sin embargo dicen, no inviten, no. Todos deben estar así, todos así como policías, bien militarizados. Ese hombre los va a criticar. Y por eso, hermanos, esta boda no era cualquier boda. Era una boda donde realmente las personas que los habían invitado tenían vidas rectas. Y sabíamos que Cristo y sus apóstoles iban a llegar allí. De tal manera que esta boda moral, esta boda espiritual, sí iba a ser honrada con la presencia del Dios del universo. ¿A qué quiero llegar? A que es una bendición que Cristo esté en tu boda. Es una bendición. Muchos se han casado sin Cristo. En muchas bodas Cristo no ha estado. En muchas bodas Cristo no ha estado. Y pregunto públicamente a Mariana, ¿te gustaría que Cristo estuviera en tu boda? Bueno, entonces pon atención porque aquí vamos a ver. Sí, porque si ya estás hablando de reggaetoneo y la cumbia y llegan en un camión lleno de cartones de caguamas y todo eso, creo que... Entonces, la pregunta, ¿tú invitarías a Cristo a tu boda? La segunda pregunta, ¿Cristo asistiría a tu boda? O sea, por ejemplo, un hombre de 50 con una de 25, ¿Cristo asistiría a esa boda? O sea, porque dicen, ay hermano, es que en el amor, no. Por eso estamos hablando de matrimonio bíblico. ¿Cómo casarte una jovencita con un hombre de 50 cuando van a tener hijos a los 52 años y este señor, quién sabe si tenga vida para ver crecer a sus hijos? Cuando en los momentos más difíciles de los hijos de la adolescencia necesitan al padre y este ya es un viejo, o viceversa, ¿no? Que jovencitas se casan con hombres que ya son grandes y ya no les pueden tener hijos, o jóvenes se casan con mujeres grandes donde ella ya hasta se ligó las trompas de falopio. Una lista de cosas que hay una degradación del matrimonio. Y pregunta, habiendo tantos jóvenes de tu edad, ¿por qué buscas en ancianos? Y habiendo tantas mujeres de tu edad, ¿por qué buscas en mujeres muy grandes de edad? Entonces lo que estoy diciendo es que hay normas para el matrimonio.
y muchos no las quieren cumplir. Pero el punto aquí es que la presencia de Dios honrando ese matrimonio. Y aquí vemos la gloria del Dios eterno bendiciendo con su presencia ese matrimonio. Su misma presencia es la bendición a esa unión de un hombre con una mujer. Por eso estaría bien que analices si Cristo estuvo en tu matrimonio y si actualmente está allí. Entonces aquí vemos que si ya el apóstol Juan entra en los detalles de esta boda y dice, y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. 13 personas llegaron allí, 13. ¿Qué tan recto era esa boda? ¿Qué tan moralmente hablando? ¿Cuánta rectitud? Y ustedes saben que hay gente encajosa que llega y se embrutece, lo primero que empieza a tomar, a comer. No, hermanos, realmente había pura gente digna de estar allí en donde Dios iba a estar presente. Y dice que faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. El contexto nos muestra que María tenía cierta amistad con los de la boda, o sea, con los novios o con los familiares, de tal manera que un invitado no sabe si va a alcanzar las tortillas, ¿verdad? Un invitado no sabe si la sopa o el platillo fuerte va a alcanzar. ¿Por qué? Porque están siendo atendidos. Pero esta información de María nos hace entender que ella prácticamente ya había llegado antes, se dio cuenta. La Biblia no dice qué pasó, por qué se calculó tan poca cantidad de vino. Y en ese momento, faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Alguien decía, es que María quería que Cristo hiciera un milagro. Otra vez, ¿no has leído el versículo 11? Hasta este momento, Cristo no había hecho ningún milagro. Simplemente esta es como una oración en la que Él está presentando una necesidad. No le está diciendo que haga un milagro, porque hasta este momento María no sabía toda la divinidad que había en Cristo. Simplemente se atreve a decir, hijo, hay una necesidad aquí. Pero es increíble la forma en que Cristo la pone en su lugar, porque dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora, aún no ha venido mi kairos. Entonces, no le dice, mamita, no, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, ella en su deseo como madre, sabiendo que Cristo porque así es Dios, es una persona que da soluciones. Aquí hay un problema en tu sabiduría, que tú que siempre resuelves los problemas y tienes toda la sabiduría de lo alto para resolverlos, ¿qué nos recomiendas? No, ni siquiera eso. Le pone un freno terrible y en ese momento la confronta. Aún no ha venido mi hora. ¿Y a cuál hora? Hay varios textos que se refieren a la hora, a cuál hora, en Juan capítulo 7, versículo 30, en Juan capítulo 8, versículo 20, en Juan capítulo 12, versículo 23, en Juan 13, versículo 1, en Juan 17, 1, la hora, el kairos. Este es el tiempo de Dios. Kairos, el tiempo está dividido en dos cosas. El judío usaba dos palabras, cronos, de un tiempo lineal, y kairos, el tiempo de Dios. Sí, entonces, en este caso, el tiempo de Dios en base a su decreto, en base a lo que Dios ha predestinado, no había llegado. ¿Cuál era su tiempo, su hora? La crucifixión, la detención para ser crucificado. Aún no ha llegado mi hora. No, tú no tienes potestad en esos asuntos. Y en ese momento es puesta en su lugar, diciendo, dando a entender que debes entender, María, que a partir de ese momento, ¡pum!, las órdenes vienen de arriba, de allá es donde vienen. Por eso
vemos aquí el uso del vino en esta fiesta y mucha gente se escandaliza y dice, ¡ay, vino! Escúchame. Número uno, tienes que separar el concepto de bebidas alcohólicas, embriagantes y el vino. El vino en la Biblia, estamos hablando de nuestra cultura mexicana, que entendemos el vino blanco o el vino rojo, ¿sí? Y bebidas embriagantes, brandy, tequila, ron, vodka y todo lo demás. Porque mucha gente que no tiene esa cultura dice, compadre, vamos a echarnos un vinito, no, mire, aquí tengo el ron. No, vino siempre la Biblia habla de vino tinto. Y en la cultura podemos ver que para el judío es para lo que el mexicano es el agua de horchata. En la cultura, ¿verdad? Y era vino fermentado, diluido. Que dijeran, oye, si tanto vino se iban a poner, pero de veras todos bien borrachos. No, las bodas eran numerosas y prácticamente lo que está diciendo aquí las cantidades en el versículo 6 era de 2 o 3 vasitos para cada persona. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, entonces ¿se puede tomar vino tinto? Sí. Lo que la Biblia prohíbe es el abuso. O sea, tú puedes acompañar con un sirloin, un ribeye, una rachera, no sé, un New York y con queso manchego y tu copita de vino tinto. Qué rico en el paladar esa mezcla, ¿no? Pero si tú realmente estás pidiendo más vino tinto porque te quieres embriagar, Dios conoce tu mente y tu corazón, ¿verdad? Y Él sabe que realmente ese vino es porque te quieres embriagar. Entonces, en este caso, la cultura judía permitía el uso del vino. Cristo tomó vino en la Santa Cena. Inclusive dice que en su segunda venida Él participará del vino en el sentido cultural, no de embriaguez, ¿sí? Entonces, repito, para que podamos entender el paralelismo, es lo que para un mexicano sería el agua de horchata, que es común en una fiesta, y para ellos el vino tinto. De tal manera que les he comentado que en este viaje que hicimos a Italia hace algunos años, en cada casa que llegamos, que estuvimos allá 3 meses, en cada casa que llegamos, el italiano tiene su viñedo atrás, ¿no? Tiene un espacio chiquito donde tiene su viñedo y produce su propio vino y lo preparan, lo envasan, lo guardan en su cava y es un orgullo para ese italiano que tú llegues y digas, mira, déjame, te comparto una copita de mi vino que yo produje aquí. Y entonces con mucho gusto te lo comparte, ¿no? Y es una cultura de ellos. Me la pasé tomando vino tinto en muchas casas que nos hacían el favor de recibirnos en Italia. Y el día que estuve el último día en Italia, un hermano me dijo, hermano, véngase para acá, lo vamos a despedir. Y unos quesos riquísimos, unos panes excelentes, un corte de carne, y una copa de vino. ¿Por qué? Porque es para comer, no para embriagarte. La Biblia prohíbe la embriaguez. Y Dios sabe si quieres tomarte una cerveza, una copa de vino tinto o un tequila para embriagarte. Entonces, aclarando este asunto, digan, es que Cristo se puso bien borracho. No, por favor. No, ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Por eso vemos aquí que Cristo la pone en su lugar. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y vean ustedes la reacción de María, ¿no? ¿Por qué me hablas así? No. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Si todos los religiosos que ven a María como salvadora, redentora, la ven como Dios, si todos los religiosos que ven a María como intercesora y todo los atributos divinos que le han puesto, porque quiero decirte que si un religioso reza a María en Argentina y un religioso le reza a María en México, entonces ambos están
diciendo que María es omnipresente, ¿no? Y si otro religioso en España también está rezando, dan por entendido que María es omnipresente. En fin, más cosas, ¿no? No, hermanos, aquí si le preguntamos, ¿no? María, ¿tú qué piensas del rosario? Hagan todo lo que él dice, ¿no? María, la de la Biblia. Oye, ¿y tú qué piensas de rezar a los santitos? Hagan todo lo que Cristo dice. Oye, María, pero ¿cómo ves una peregrinación el 12 de diciembre? No, hagan todo lo que Él dice. La verdadera María siempre va a guiar tu voluntad a que hagas la voluntad del Dios Padre. Esta es la frase que se debería de repetir en el mundo religioso, que hagamos todo lo que Cristo dice. Entonces, vemos aquí, dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces estamos hablando de 6 tinajas de piedra, que le cabían 2 o 3 cántaros, entonces 6 por 3, 18 cántaros. 18 cántaros, estamos hablando más o menos de 18 cubetas de 20 litros. Entonces estamos hablando de 360 litros de agua. Para tanta gente que iba a ver. Entonces ya empezamos a entender que no era tanto alcohol para una gran comunidad, no era tanto vino fermentado. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y aquí vemos ya el acto, ¿no? En la que sin palabras, Cristo realiza este cambio químico de agua a vino. No dijo, sea la luz, ¿no? No dijo, tus pecados te son perdonados. En silencio, sin decir nada. Y este milagro acontece y se le llaman transmutación química, así le han llamado los que conocen de estas cosas. Esta transmutación química de la conversión de agua a vino. Un vino que jamás fue cosechado, estas uvas, porque obviamente el vino viene de las uvas que jamás fueron sembradas, uvas que jamás fueron cosechadas, uvas que jamás fueron preparadas, uvas que jamás fueron fermentadas, y de pronto esta obra de creación, esta obra de Dios creando vino a través de una transmutación química del agua al vino. De tal manera que el maestresala, el maître, como le llaman, o el catador de esto, o podría haber sido el chef, ¿no? Se da cuenta que la calidad de este vino es superior a cualquiera. Esto es lo mejor que he probado. Y en ese momento llaman, vamos a hablar con el esposo. El vino ya se había acabado y ahora sacas el mejor, cuando realmente el novio ni siquiera sabía de dónde venía ese vino. Y le dice, oye, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. ¿Por qué hay esta costumbre? Bueno, en muchas fiestas, después de comer, cuando tú estás apenas comiendo, ¿no? Tu paladar está fresco, sientes el poder del sabor a través de tus papilas gustativas, la carne, la ensalada, una salsa, un aderezo, el vino, y empiezas a seguir comiendo y la ingesta es alta, de tal manera que hay algo en nuestro metabolismo que ya no percibe al 100% el sabor de las cosas.
de tal manera que ya no aprecias tanto el sabor de un buen vino. En las fiestas populares, en algún momento pasa lo mismo. Les dan sus bebidas embriagantes y después de 3 horas de estar tomando bebidas embriagantes les sirven diésel, gasolina blanca, les sirven tiner, y ya ni cuenta se dan que es tiner, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están tan borrachos que ni cuenta se dan. Entonces, en este caso, el gourmet, por eso el gourmet dice, mira, es que la razón tiene que ser poca. ¿Para qué? Para que tus papilas sientan todo el poder de sabor, etcétera, etcétera. Y es lo que dice, ¿por qué sacaste el buen vino? El buen vino. Y algunos se atreven a decir que las tinajas hablan del corazón humano, 6, que es el número del hombre, y aquí 6 y tinajas de piedra, esos receptores donde se ponía agua. Y esto ya es forzar un poquito el texto para sacar alguna verdad, aunque es posible, ¿verdad? Que estas tinajas representan el corazón humano y que Dios pone vino nuevo en ese corazón, en esas tinajas, que es la representación del Espíritu Santo. Entonces, sin una palabra, sin decir nada, este milagro se realiza en presencia de ellos. Y ellos están asombrados, porque lo que se produjo aquí es de gran valor. Y hermanos, así es Dios en este universo. Todo lo hace sin hacer ruido. Todo, digo, lo contrasto con los exhibicionistas. Sí, que quieren que todo el mundo se dé cuenta que está haciendo ejercicio, ¿no? Que esos que exhiben cualquier cosa para que el vecino o la sociedad los vea. No, hermanos. Ustedes han escuchado que rechine el eje de la Tierra porque está moviéndose en rotación. Sí, ustedes han escuchado ruido cuando el agua se evapora y se forman nubes, ¿no? Ustedes han escuchado cómo los vientos llevan de pronto a nubes a otras partes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cómo se evapora el agua en el mar y se forman nubes? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la combustión del sol? Les digo eso porque cuando escuchamos que se está quemándose un bosque, como truena, ¿no? Truena, está tronando. Bueno, así debería de llegar a nosotros la combustión del sol. Por eso, esta tremenda sorpresa que se lleva el maestresala, donde este vino de gran precio acaba de llegar a sus manos. Y vemos entonces en el versículo 11 que dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿no? Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, toda esta ilustración de las bodas de Caná se resume en el versículo 11. Número 1, principio de señales. La divinidad de Cristo se hizo con este principio. Ahora, vean ustedes que se usa la palabra señal. Y es importante entender esta palabra señal. ¿Por qué? Porque este principio de milagros eran señales. La señal apuntan hacia algo. ¿A qué me refiero? Si tú quieres ir a Acapulco, ¿no? Y nunca has visto el mar, hay mucha gente que ya tiene 20 años y hay mucha gente que no lo crean, no conoce el mar. Digo, cada vez son menos, ¿no? Pero sí hay gente que no conoce el mar. Y le explicas cómo es el mar, dice, sí, lo he visto en televisión, pero ¿lo has visto en persona? No. Entonces dice, mira, ve a Acapulco y ahí vas a ver algo muy bonito, la bahía que está allí. Entonces, agarra su coche, ¿no? Y te habla por teléfono. Oye, no es cierto, me mentiste, ¿no? Aquí dice Acapulco 245 y no veo el mar, ¿no? Es que ese dice que esa es una señal
que te faltan 245 kilómetros para Acapulco. Tú me dijiste, ¿no? Y aquí dice Acapulco, 245 kilómetros. ¿A qué quiero llegar? Que las señales te dirigen hacia algo. Y estas señales apuntaban a la divinidad de la obra creadora de Cristo en este mundo. Por eso algunos teólogos creen que a ese hombre ciego, Dios, Cristo le hizo ojos, ¿no? Cuando escupe sobre su mano y tenía tierra, agarra tierra, ¿no? Y le hace un ojo, ¿no? Y le hace otro ojo a esa persona. Alguien dice, ¿qué? ¿Cómo crees, no? Bueno, en las manos de Dios todo es posible. Dios puede hacer un hígado, un riñón, un cerebro de la nada. Pero esta obra de creación, estos principios de señales, este principio, donde, le repito, Dios está dando el banderazo a Cristo, para que esta señal apuntara hacia su divinidad. Número 1, es el primer milagro. Número 2, está mostrando la divinidad de esa persona, de Jesús de Nazaret. Y dice, manifestó su gloria. Esta palabra gloria es muy interesante. Segundo, aquí vamos a ponerlo. Esta palabra gloria es muy interesante porque la palabra gloria es doxa en griego, que es la suma de todos sus atributos. Un pequeño ejemplo, muy pequeñito, es la luz. Si ponemos un prisma, el espectro se divide en 7 colores, pero es solamente una luz blanca, pero que está compuesta de 7 colores. Bueno, la gloria sería la luz blanca y el espectro serían todos sus atributos. Todos. Solamente la santidad, la Biblia la representa como luz. Sí, Dios es luz y no habita ninguna tiniebla en él. La pureza espiritual de Dios, que vive en un ambiente 1,000 millones de veces esterilizado, para que podamos entender este concepto. No hay ninguna molécula, no hay un microbio, un virus, bacteria, nada. Entonces, Él habita en la santidad. La pura santidad es luz. Por eso cuando los querubines, que tienen 6 alas, con 2 vuelan, con 2 se cubren sus pies y con 2 se tapan la cara, del resplandor de la luz, de la santidad de Dios. Entonces, súmale la santidad, la omnipotencia, la gloria, la soberanía, la inmutabilidad, la autoexistencia, la autosuficiencia, la ira, el amor, la paciencia, la bondad. Súmale los demás de 22 atributos que tiene. ¡Cuánta luz! O sea, por eso el ser humano no puede ver a Dios, no es imposible. Su naturaleza de Él y la naturaleza caída del hombre es imposible que podamos verlo. Pero ¿qué es lo que es? Pero sí lo podemos conocer a través de Cristo Jesús, y por eso Él va a manifestar su gloria. Entonces, repito, por eso es que los discípulos ven que Él es Dios, ¿verdad? Hay cosas, se llama xenofobia, y esto es el miedo a lo desconocido. ¿Sí? Si tú nunca has visto una persona de raza negra y tú lo ves por primera vez, te quedas bien así como sorprendido, ¿no? Si tú nunca has visto una persona pelirroja, ¿no? y lo ves, te asombra. Hay una reacción ante lo desconocido. Bueno, la xenofobia exactamente operó en los apóstoles. El ejemplo que ponemos ahorita al principio, cuando Cristo va en la barca y después se levanta una tormenta y los discípulos van y los dicen, Señor, levántate que perecemos. Cristo se levanta, no, calla, enmudece, y al viento y a la tempestad las pone en orden, y ellos en ese momento tuvieron más miedo y dicen, ¿quién es este que aún el agua y el mar le obedecen?
¿Por qué? Porque nunca habían visto algo que se pareciera a Cristo, con sus dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. 100% Dios soberano, autoexistente, eterno, etcétera, etcétera. Y 100% hombre, se cansaba, tenía sed, dormía, posiblemente roncaba. 100% dos naturalezas que siempre estuvieron separadas, dos naturalezas que nunca se mezclaron para producir una tercera y que una no dominaba sobre la otra. Dos naturalezas completamente diferentes. Por eso los cristianos, los discípulos dijeron, Él es Dios. Nosotros mismos nos asombramos cuando de pronto le hizo los ojos a un ciego. Nosotros mismos nos asombramos cuando sanó a una persona, a la mujer sirofenicia que tenía ya hemorragias menstruales que ponían en riesgo su vida. Al niño que resucitó, a la niña que resucitó, al mismo Lázaro que apestaba ya. Nosotros vimos su gloria como del unigénito, Hijo del Padre. Por eso, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el que Cristo permitiera que sus discípulos vieran su gloria, era una inyección gloriosa a la fe de ellos, porque a partir de ese momento se pudieron enfrentar a 3 continentes y al imperio dictador más brutal y cruel y salvaje de la historia, como el Imperio Romano. Solamente porque es la pregunta que se hacen, ¿qué hacía que ellos se enfrentaran ante el César, ante gobernadores? ¿Qué hacía? No podemos negar lo que hemos visto. Y este era apenas el principio de señales de la gloria, de la divinidad de Cristo. Y así, por eso vemos milagro sobre milagro, milagro sobre milagro, cuando Cristo alimenta a 5,000. Ya mucha gente seguía a Cristo, y ese día ya era tarde, y para probarlos, Cristo le pregunta a Andrés y a Felipe, ¿de dónde van a comer toda esta persona que han estado escuchando los sermones? Dice, pues no, ahorita de la tesorería nada más tenemos tantos denarios. Y eran 5,000 hombres. 5,000 hombres, más 5,000 mujeres. Y en promedio, 2 niños por familia, que seguían las enseñanzas de nuestro Señor. Y en ese momento dice, acuéstense. ¿Sí? Y llega un muchacho. Dice, traigo estos peces y estos panes. Y los discípulos dicen, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Bueno, lo poco en las manos de Dios es suficiente para que Dios lo multiplique y dé a todos los demás. Y en ese momento, esos peces y esos panes fueron multiplicados. Y repito, peces que nunca estuvieron en el mar, peces que nunca crecieron, peces que nunca fueron pescados, trigo que nunca se convirtió en harina de trigo y esa harina de trigo que se convirtiera en pan, panes creados por el acto soberano de Dios. Y aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahí está, no, bueno, acá abajo. Sí. Se llama apariencia de edad. Sí, cuando Dios crea algo, lo crea con apariencia de edad. Y esto nos ayuda a entender cómo fue que fue creado Adán y a su mujer. Por eso es más sólido entender el creacionismo que el evolucionismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo a Adán, ¡pum!, lo hizo ya maduro en todo su cuerpo, con una apariencia que será de 35, ¿te gusta así maduro? 35 años, y su esposa igual. Los hizo con apariencia de edad. Él no pudo haber sido bebé. Ustedes lo saben, un bebé solito.
Porque los dos tenían que haber sido solitos, ¿no? Tanto Adán como su mujer. ¿Quién los iba a amamantar? ¿Quién los iba a cambiar los pañales? ¿Quién les iba a dar agua? Todo esto, nada. Fueron creados con apariencia de edad. La tierra fue creada con apariencia de edad. Y de pronto salen científicos, tiene 7,000 millones de años. Para que sea científico tiene que ser comprobable. Y me gusta mucho la explicación de un científico. El que inventó la resonancia magnética dijo, esos científicos, todo es ciencia ficción. Me gusta esta interpretación de este científico hablando de las teorías del evolucionismo. Entonces Dios crea todo con apariencia de edad, creó la tierra con apariencia de edad, que creó el universo con apariencia de edad, y si en ese momento hubiéramos llevado a estas personas que son evolucionistas, a ver evolucionista, ¿de qué edad es este pez? Lo revisa, lo ve. Según la especie fulana, y que vive en los mares sultanos, tiene como 6 meses. Tiene medio minuto aquí. ¿Qué? Sí, porque repito, todo es creado con apariencia de edad. Entonces, regresamos aquí en que todo esto era una inyección de una fortaleza a su fe, de tal manera que yo sé en quién he creído. He creído en ese hombre es Dios. Y esta xenofobia que de pronto me espantaba más su divinidad, ¿no? Porque de pronto en mi mente no entiendo cómo un hombre puede hacer eso. De hecho, la xenofobia, hermanos, no sé si ustedes lo han visto, un niño en una fiesta de infantil. No sé si le ha pasado a Sarita o a Luis Ángel, pero en una fiesta donde hacen en el patio, el escenario, y de pronto, ¿no? Sale un payasito, hola amiguitos, ¿no? Y ¿qué pasa con muchos niños? ¡Pum! Me echan a correr. ¿Qué? Esa narizota y ese cabello de colores, ¿no? Estoy hablando de payasitos, no voy a decir que estoy hablando de mujeres con sus cabellos de colores. Entonces, de pronto el niño se queda así, y aterrado. ¿Por qué? Porque es xenofobia. Inclusive hay personas que le tienen temor así a los enanitos. Nunca han visto un enanito, hermanos, de verdad, se le baja la respiración. Es increíble. ¿Por qué? Porque en su mente no les cuesta trabajo saber que una persona esté de ese tamañito. Bueno, imagínense la xenofobia con un hombre que es Dios y le da órdenes al universo y que modifica las leyes físicas, las leyes de la naturaleza para sus propósitos. Por eso esta transmutación química del agua al vino, el que conoce a Dios, eso fue, dijéramos, de lo más sencillito. Porque, hermanos, hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una acción sobrenatural de Dios en este mundo, alterando, modificando, deteniendo o acelerando las leyes de la creación. Así de sencillo. Las leyes se someten a su creador. Sí, ya lo hemos visto en estudios. El agua, el fuego, el viento y la tierra se someten a su creador. Señor, sí Señor. No, los animales, los mismos demonios se terminan sometiéndose a Dios. Por eso vimos su gloria, dice Juan capítulo 1, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, porque un espectro de todos sus atributos estaba empezándose a manifestar. De tal manera que vemos aquí la gloria de Cristo, la divinidad de Cristo. Y hermanos, ¿alcanzan ustedes a imaginar el brillo de los ojos de los apóstoles cuando miraban a su Señor? Del asombro, la admiración, el amor, el de que ellos mismos se sentían privilegiados de que ese hombre que es Dios me habló a mí, me llamó para ser servidor de Él.
Por eso decía, dejo todo para seguirlo a Él. Y por eso los dos apóstoles ni siquiera estuvieron discutiendo, déjame considerarlo, déjale preguntar a mi mamá. No, al instante, dice la Biblia, le siguieron. ¿Cómo no seguir a alguien que es Dios hecho carne? Y ese es el dueño de las iglesias verdaderas en este mundo. Él es el verdadero dueño. Y por eso reunirnos el domingo es exaltar su nombre, venir con corazones llenos de agradecimiento. Me perdonó, me salvó, me ha dado trabajo, ha bendecido mi vientre, ha hecho esto, ha hecho lo otro, etcétera, etcétera. Y por eso hoy vemos el segundo punto, el matrimonio bíblico. Cristo estuvo en esta boda. ¿Cristo estuvo en la tuya? Lo más seguro es que fue el diablo el que estuvo en tu boda. Dios no está en una boda para que al final se divorcien. No. Cristo está en una boda para que mueran juntos. O Él primero o ella primero, porque esa es la ley, solamente la muerte los puede separar. Por eso aquí es importante ver que la Biblia habla demasiado del matrimonio, demasiado. En Irapuato tenemos una serie de 90 sermones, por si a alguno de ustedes le interesa, de verdad los tenemos grabados. Y aquí en esa, el año pasado, antepasado, terminamos una serie de 47 sermones del matrimonio cristiano. Hicimos un resumen de esos 90. El material lo tiene Alejandra Méndez, si quieren pedírselo, ¿verdad? Que les va a ayudar mucho. Pero lo único que quiero hacer hoy es un comentario superficial de esta doctrina que es el matrimonio bíblico. Y el matrimonio es un pacto. Es un pacto, ¿sí? Y ahora que en la iglesia de Irapuato estamos estudiando los pactos, ustedes se pueden meter a mi Face, ahí están grabados. Ya llevamos el pacto adámico, el pacto de la gracia, y acabamos de empezar el pacto de la gracia. A ver, el pacto adámico de Edén. El pacto de la gracia común, fue la que me faltó, el pacto de la gracia común, y ahorita ya acabamos de empezar el pacto de la gracia. Entonces, un matrimonio es un pacto, un matrimonio es una alianza, convenio, promesa juramentada de varias cosas. Y en nuestra iglesia en Irapuato, escuchen, consideramos dos cosas. La primera es que la persona, al momento de la boda, va a jurar sobre la Biblia, va a poner la mano sobre la Biblia y va a jurar que le va a ser fiel, lo va a cuidar, la va a proteger, la va a sostener, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ella pondrá juro delante de Dios y delante de ustedes que lo amaré, le seré fiel, etcétera, 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 etcétera. Para nosotros, entendiendo la naturaleza de un matrimonio que es un pacto, con ese juramento es suficiente. Nada que las arras y que el lazo, que para algunos debe ser cadena, ¿no? Entonces, póngale la cadena, ¿no? Antes de que se vaya. Hermanos, es juramentar. Los matrimonios que han sido presididos en nuestra iglesia, yo hablo con ellos. Si tú no juras sobre la Biblia que le vas a ser fiel, si tú no juras sobre la Biblia que lo vas a proteger, la vas a cuidar, la vas a amar, la vas a valorar, la vas a sostener, etcétera, 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 vea que te presente tu boda otro. Yo no. Porque no quiero ser cómplice de un futuro divorcio. Entonces, este matrimonio es un pacto donde se jura lealtad, protección, amor, cuidado. Y algunos así como que dicen, ay, ¿en qué me metí? No, sí, porque en ese momento mi amor, lo
pensamos, ¿no? Pues no que tanto amor. Es que es mejor, porque sabemos que ahora es puro desechable, ¿no? Entonces, vean ustedes, para usar el principio bíblico en Salmo 127, y este salmo, ahorita lo voy a explicar superficialmente, pero ahora que en la iglesia de Irapuato estamos predicando una sección de salmos, próximamente voy a dedicarle un sermón de 1 hora y media a esta porción de las Escrituras, Salmo 127, en relación con el matrimonio. Sí, dice Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la familia, si Jehová no edificare el hogar, si Jehová no edificare el matrimonio, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardan. Pero aquí el punto es en la parte A del versículo 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la guardan. ¿A qué se refiere? Hermanos, es Dios el que diseña el matrimonio. El matrimonio es una institución bíblica. El matrimonio es una institución divina. El matrimonio es una institución celestial. Busquen a través de las tribus y de las naciones, a través de la historia, ¿quién inventó el matrimonio? Que alguien diga, no, es que ya encontramos que los sumerios, tantos miles de años antes de Cristo, inventaron el matrimonio. No. El único registro que hay y que creemos es el de la Biblia. Dios creó el matrimonio. Es de origen celestial, por eso tienes que pensarlo antes de entrar en esa institución. Porque es Dios el que ha creado esa institución y es tan sagrada ante Dios porque es algo que Dios ha instituido con diferentes propósitos. Y aquí, hermanos, es donde viene esta palabra, dice edificar. Esta palabra edificar nos ayuda a entender un poco más la anatomía de lo que es el matrimonio. Porque la palabra edificar, ¿sí? Edificar, esta palabra... esta palabra implica muchas cosas. ¿A cuál me refiero? La primera, edificar implica que alguien es el dueño de una construcción. Edificar implica que alguien ya compró el terreno. Edificar implica que alguien tiene el presupuesto económico para construir bardas, una alberca, paredes, habitaciones, jardines. ¿Sí? Edificar implica que alguien tiene el croquis, que alguien tiene la selección de plomeros, carpinteros, herreros, albañiles, todo. Bueno, y dice aquí, y vean ustedes con atención, si Jehová no edifica la casa. Y aquí nos habla de dos vertientes. Primero, que lo que Dios edifica o que los hombres edifican. ¿A qué me refiero? Hermanos, de verdad, entendamos este punto. No todos los hombres forman hogares. No todos los hombres forman hogares. No todas las mujeres forman hogares. Hay muchos hombres que forman familia, forman matrimonios, claro. La verdad, formar un matrimonio es con un papel ante el juez. Pero de allí a que formes una familia y a que formes un hogar es otra cosa. Tienes que escoger a un hombre que esté capacitado para formar una familia. Tienes que encontrar una mujer que esté capacitada para formar un hogar y una familia. Y aquí es Dios el que va a edificar. Él es el que va a buscar tu nombre que forme una familia. Él va a buscar una mujer para ti que forme una familia. El único problema es que hemos sido bombardeados en este mundo, que las mujeres bonitas o los hombres sumamente atractivos son los que forman familia. Hermanos, son los que menos forman familia. Cásate con Maluma y vas a ver en cuánto tiempo está divorciada. ¿No? Cásate con la tigresa, ¿no?
Irma Serrano, bueno, esta ya está muy viejita, ¿no? Pero cásate con Ninel Conde y en 6 meses estás divorciado. Hermanos, aquí es donde tienes que encontrar primero la selección de tu matrimonio. Y sigo apuntando hacia el Caná de Galilea. Él, el esposo de la boda de Caná de Galilea, había escogido una mujer. ¿Y cuáles son las cosas que tienes que revisar en una mujer? Si para comprar un coche te revisas hasta el cambio de aceite, hermanos, ahora para escoger un hombre, alguien que se parece a Maluma, híjoles, de verdad, puros caprichos. Entonces, ese hombre sabrá ser buen esposo, sabrá ser un buen padre, será un buen protector, te sostendrá. Y yo sigo repitiendo la frase que causa odio hacia mí. ¿Cuál? El hombre que ama a su esposa no la pone a trabajar. Ese es el principio bíblico. No es el de un viejito que viene de Irapuato, no. El hombre, vean ustedes en toda la Biblia, el hombre que ama a su esposa no la pone a trabajar. No. Hay 2 periodos en que la esposa podría trabajar, antes de tener hijos y ya cuando los hijos se fueron. Después no. Entonces, ella tiene que escoger un hombre que haya jurado ante Dios que le va a ser fiel, que la va a proteger, la va a cuidar, la va a sostener, va a velar por ella, va a cuidarla como una perla de gran precio. Su valor y su honor será grandísimo para ese hombre. Igual la mujer el hombre a una mujer. Y una de las principales características es que sea fiel. Que sea fiel. Ustedes como hombres díganme, tienes a la mujer casi virtuosa al frente de ti. Ganó su premio en la piel dorada en Acapulco. Habla 5 idiomas. Ha viajado por todo el mundo. Tiene una licenciatura y una ingeniería. Nada más no tiene la capacidad de ser fiel. Díganme quién se va a casar con esa persona. Hermanos, de verdad, tienes que entrar directamente a ese primer punto. Si no tiene la capacidad de ser fiel, todo lo demás no sirve. Pero, ¿qué estamos diciendo? Que no todos forman hogares, no todos forman familias, no todos tienen esa capacidad. Por eso, la selección de personas, regresamos a la palabra identificar, es Dios el que escoge a ella para él y a él para ella. ¿Sí? Es Dios el que escoge el terreno. Es Dios el que escoge la selección de los materiales para construir esta casa, que es el hogar. Es Dios el que selecciona al carpintero, al albañil, al herrero, al plomero. Es Dios el que tiene los planos y el croquis. Y por eso, este es el manual del matrimonio. Inclusive hay un libro, Cantares de los Cantares, que habla de cómo se debe de tener la vida íntima en el matrimonio según Dios. Hace poco me compré un sillón para la oficina donde trabajamos y le pedí a mi hijo Joshua que si me hiciera favor de armarlo. Entonces lo sacó, dice, ¿y este dónde va? ¿Y esta pieza dónde va, papito? ¿No? Y, a ver. Y mientras yo estaba sentado en mi escritorio, lo estaba yo observando, y dice, es que no le encuentro cabeza. Y dice, papá, ¿no trae instructivo esto? Digo, no sé, tú abriste la caja. A ver. Agarra el instructivo y dice, y empezó a armar y en 5 minutos estaba armado el sillón. ¿Qué es lo que quiero decir? Si no vienes al instructivo, lo único que vas a formar es puro fracaso.
vas a andar vas a pasar edecán, puras pruebas de amor, ¿no? ¿Cómo le llaman cuando dan una degustación, ¿verdad? Y así hay muchas muchachas que se las pasan dando degustaciones a puro vago quinto patiero. Actualmente hay muchas mujeres que ya llegan con una experiencia de más de 15 hombres al matrimonio. Hay hombres adictos a prostitutas, amantes a pornografía, que llegan con una contaminación terrible al matrimonio. Entonces, el instructivo te dice cuáles son los requisitos para formar ese matrimonio, ese hogar, ¿sí? Ese manual. Y todo está diseñado por él. Porque dice, si Jehová no edifica, lo vas a edificar tú. Pero lo más seguro es que edifiques una casa de cartón, que con cualquier viento te va a caer. Hoy vemos una degradación del matrimonio. Vemos hoy unión libre, matrimonios, supuestamente matrimonios homosexuales, matrimonios de lesbianas. Hoy vemos matrimonios que no son matrimonios, familias que no son familias, hogares que no son hogares. Sí, una degradación increíble. Hombres viejos casados con jóvenes, mujeres ya viejas casadas con hombres jóvenes. Por eso, la importancia de discernir. Y hermanos, aquí es otro punto que es un pastelote que no me puedo comer ahorita, porque eso mejor lo dejo para la explicación de Salmo 127 en Irapuato. Pero discernir si ese hombre podrá ser el padre que tus hijos necesitan. O sea, tú lo ves, a lo mejor no se parece a Maluma, ¿no? Lo ves y dices, pero este hombre es el hombre que mis futuros hijos necesitarán con él. Los hijos que tendré, él será el buen padre, él será el buen esposo. Ante las situaciones difíciles, enfermedades, etc., él seguirá sosteniéndome. Ante la enfermedad, él no me abandonará. Hermanos, hay millones de mujeres abandonadas física, económica, mental, emocionalmente. El abandono es increíble, increíble. Si muchas mujeres dijéramos, a ver, levanten las manos las que se sienten abandonadas, ¿no? Oye, pero duermes con él. Sí, pero hay una distancia abismal entre él y yo, cada vez más. Pero ¿quién se equivocó? ¿Quién se equivocó? Por eso, solamente un cristiano regenerado puede tener la posibilidad de ser un buen padre, un buen esposo, un buen proveedor, un buen protector. ¿Por qué? Vean ustedes, y ya me dirijo al final. ¿Por qué? Hermanos, el mejor inconverso, el hombre sin Dios, el mejor hombre sin Dios que te encuentres, que te jure amor, pregunta, por su naturaleza caída, ¿puede cumplir esa promesa? No. Me juró amor eterno. Un inconverso, no regenerado, ¿puede cumplir sus promesas? Lo único que te va a ofrecer son buenas intenciones. Buenas intenciones. Que cuando llegue tu prima, la más bonita, ¿no? Porque así dicen muchos, ¿no? Que el matrimonio sin Cristo se parece a ir a un restaurante. ¿Cómo? Que cuando pides ahí, tráigame un New York, ¿no? ¿No? Y luego ves que llegan una parrillada de mariscos, ¿no? Digo, a mí no me gustan mucho los mariscos, pero yo he escuchado que así que de una parrillada de, ¿no? Oiga, ¿qué es ese plato? Es una parrillada de mariscos. Cámbiamelo, por favor. Y ya le traen la parrillada de mariscos, ¿no? Y de pronto llega por allá un plato de carnitas y ya se la pasa cambiando el plato cada ratito, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema?
El problema es que sin Cristo nadie puede cumplir sus promesas de amor. Nadie. Por eso, por lo menos en mi responsabilidad humana como pastor, las personas que hemos presidido su boda, por lo menos jura sobre la Biblia y enfrente de todos en tu boda. Ese es el momento más importante en las bodas que hemos realizado en Irapuato. Sí, espero que si algún día alguien aquí se casa, sea el mismo. Entonces, hermanos, ¿cuántos matrimonios no están bajo la bendición de Dios? Y este matrimonio de las bodas de Caná, estoy convencido que terminaron juntas sus vidas. A lo mejor él se fue primero, a lo mejor ella murió primero, porque Cristo no hubiera llegado a bendecir un matrimonio que hubiera terminado en divorcio. Cristo no hubiera sido cómplice sabiendo que iba a fallar él o ella. Entonces, la gloria de Cristo, dando el Padre el banderazo para que inicie su ministerio y con su presencia honrando una boda. Hay más que decir, pero ya el tiempo no me lo permite. Hermanos, esperemos que nos disfrutemos estas 21 semanas que vienen, no, 11 semanas, porque va a ser estudio viernes y domingo del Evangelio de Juan, y podemos ir disfrutando a nuestro glorioso y divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, te agradecemos la gloria de tu verdad, te agradecemos cómo descargas en nuestro disco duro de nuestra cabeza estos principios hermosos de ver a Cristo, Dios hecho carne entre nosotros, viniendo a pagar a la justicia lo que nosotros debíamos. Gracias porque entendemos ahora que su presencia bendijo un matrimonio, y te rogamos que ahora que bendigas nuestros matrimonios con su presencia en nuestra casa, te rogamos, Señor, que Él sea el Señor de la familia, Él sea el Señor del hogar y Él sea el Señor del matrimonio en todos aquellos hogares que declaran ser cristianos nacidos de nuevo. Te damos las gracias por esta gloriosa verdad y te seguimos rogando que tu verdad siga llenando nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Que nuestra alma se cargue de todas estas gloriosas verdades. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.